cuando él se me acerca y me dice, mira, tú tienes muchísimo potencial con tu voz, tú puedes hacer mucho más de lo que te imaginas, así que quiero proponerte algo. Tú puedes llegar muy lejos, ¿sí? La única condición que yo te pongo es que dejes de hacer música religiosa. Vente, o sea, yo te llevo a Estados Unidos y en un año y medio te garantizo fama, te garantizo seguidores, te garantizo dinero, lo que tú buscas, todo lo que un artista quiere llegar a ser. En el noveno episodio de Behind the Curtains presentamos a Camilo Mora. Apasionado por Dios, productor musical, cantautor e intérprete, músico de sesión. Amante de la música desde los 5 años, él es Camilo Mora. Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Behind the Curtains, es un privilegio estar contigo hoy. Hola Liv, ¿cómo estás? El placer es mío, es un privilegio muy grande para mí estar aquí hoy pudiendo hablarle a toda la gente que necesita escuchar un mensaje, que necesita inspirarse también de acuerdo a lo que Dios ha hecho a través de mi vida para poder continuar con su propósito. Qué bueno, es un privilegio estar contigo hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulos ni nada, vamos a comenzar. Como te conté ahorita, antes de comenzar, te voy a hacer unas preguntas y tú vas a elegir qué prefieres, si tuvieras que elegir. No es como que no, Ok, te toca ok. escoger. Listo, entonces, si pudieras elegir entre una guitarra, ¿sería una Taylor o una Martin? Taylor, yo soy, aquí tengo mi consentida, Taylor. Ah, sí, sí, sí me imaginé. Siempre, sí, siempre, siempre. ¿Eres una persona más de mañana o noche? Depende, depende de lo que tenga que hacer, pero yo le pondría que mañana, Ok, súper. ¿Café o juguitos? cafecito. Siempre café, total. Sí, ¿Hamburguesas o perros calientes? hamburguesas, Ujú. ¿Frío o calor? frío, ¿En serio? sí, frío. Ay, no, terrible. ¿Salmos o proverbios? Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios es un espacio en donde Dios te habla mucho Mm, y me identifico mucho con eso, o sea, recibir instrucciones de Dios y es casi que escucharlo, entonces me encanta. súper. Si pudieras hablar con alguno de estos dos personajes, Moisés o Abraham. Uy, qué pregunta. Ambos son tremendos, tremendos siervos. Yo diría que Moisés, Súper. Si pudieras elegir un color en un acorde, las séptimas o las novenas. las novenas, Sí, muy bellas. ¿Blanco o negro? negro, Súper. ¿Series o películas? series. ¿Serie favorita? ¿Cuál es? Mi serie favorita, Sí. últimamente he estado viendo muchísimo, pero muchísimo Loki. ¿Y qué tal? ¿No la he visto? Está buena, me ¿Está gusta. Yo buena? soy muy fan de Avengers y todo eso. Súper. Entonces me imagino que eres un más fan de Marvel que de DC. Sí, sí, de ambos, pero sí soy más Marvel. Súper. Bueno, me encantaron esas preguntas, pero ahora sí vamos a comenzar. Cuéntame Ok. cómo fue tu encuentro con Jesús, cómo fue ese momento en el que dijiste, uff, me voy de frente con él. ¿Cómo fue? Bueno, yo no nací en un hogar cristiano como tal. No, no crecí en la iglesia, ¿no? Desde bebé. Sino que cuando yo cumplí 7 años, mi tío me llevó a la que hoy es mi iglesia y conocí realmente a un Dios diferente, ¿sí? No a un Dios como tan que te lo imponen, ¿ves? Que te dicen, no, es que usted tiene que ir a misa, usted tiene que hacer esto, y el rosario, y que todo eso. O sea, yo no me encontré con ese Dios, fue más como, sí, incluso yo disfrutaba mucho de ir a la iglesia por la alabanza, por la música, ¿no? Entonces yo siempre, siempre voy a decirlo de esta manera, fue una especie como de seducción santa, ¿no? Como que Dios atrayéndome por medio de la música a sus caminos. Entonces, pues yo lo disfrutaba mucho, aunque en ese tiempo, siendo un niño tan pequeño, no lo consideraría un encuentro como tal, pero sí empezó por ahí, ¿sí? Ok. Creo que varios años después, cuando ya uno tiene una conciencia un poco más clara de quién es Dios, pues ya el encuentro viene, ¿no? Entonces, básicamente el inicio en la iglesia fue ese, mi tío me llevó. Súper, súper. Entonces, ¿cómo y así mismo te fuiste enamorando de la música o ya eras músico? ¿Cómo fue eso? ¿O empezaste con la música cuando te involucraste en la iglesia? ¿Cómo fue?
No, pues la música llegó a mi vida cuando yo tenía 5 años por medio de la guitarra y fue por mi papá biológico, pues que en paz descanse hasta... y Dios creo que empezó a enamorarme muchísimo por medio de la música, ¿sí? Antes de conocerlo, porque yo me empecé a fascinar por la guitarra bueno, mira, yo tengo manos pequeñas, ¿ves? Y cuando era chiquito, pues tenía 5 años, tenía las manos mucho más pequeñas, entonces Claro. no podía hacer acordes, no podía hacer nada, hacía muchísima bulla. Y mi mamá me dijo, no, pues te vamos a pagar clases porque pues ya no nos aguantamos ese ruido tan insoportable. Entonces Claro. empecé a recibir clases y por ahí empezó todo. Y claro que cuando llegué a la iglesia, pues obviamente ya como que enfoqué un poco más el estilo de música y el género hacia el cual pues yo iba a inclinarme. Claro. ¿Cuál fue la primera canción que escribiste? Que escribí, bueno, eso ya fue varios años después. Mm, Yo tendría unos 13 años. ok. Y yo no diría que es la primera, pero es la que me acuerdo. Que Claro. está en nuestro primer disco, se llama El aire que respiro. Años de dolor, desiertos sin tu amor, sin una sola gota de agua para poder vivir. Pensando en ti, Jesús, pensando en esa cruz, pensando en el dolor que soportaste por mí. ¿Cómo fue el proceso de composición de eso? Porque estabas muy chiquito igual, estabas joven. O No te fue salió nada así uno de técnico. esos compositores que te sale y ya, te sale. Sí, bueno, no fue nada técnico, fue un momento, a ver, fue a las 2 de la mañana, yo no podía dormir, y empecé a tocar la guitarra y empecé con una melodía súper suave y súper apacible, y la letra fue llegando, o sea, fue Dios, sí, sé que fue Dios, y fue increíble, esa es una, no sé si la primera, o sea, creo que escribí una o dos antes, pero no las recuerdo, pero sí es una canción que ha determinado mucho, que ha sido muy determinante, mejor dicho, en mi vida, Ujú. una canción muy especial. Qué lindo. Te quería preguntar, tú no solo no, porque hay dos diferentes clases de artistas, los que tal vez nunca como que se han involucrado académicamente con la carrera como tal, como los que sí tenemos academia y bueno, en fin, fuimos a la universidad, 1000 años, notas y todo eso. Entonces, siento que cuando uno toma la decisión de dedicarse ya a la música como profesión, o sea, que ya dices, voy a ir a la universidad, siempre hay algo de resistencia en la casa y siempre hay cosas difíciles porque uno pues se imagina otra cosa en realidad cuando uno estudia música en lo personal fue así. Yo me imaginé otra cosa completamente diferente y cuando me enfrenté era otra cosa, o sea, era terrible, era súper difícil y bueno, en fin. Pero te quería preguntar cómo fue esa experiencia cuando decidiste ya tomar la música como carrera, de estudiarla, de que se iba a ser tu fuente de sustento. ¿Hubo algo difícil o ha sido todo easy? No, bueno, yo no puedo decir que haya sido todo easy, todo sencillo, todo fácil. Creo que sí he tenido como mis retos, pero hay algo muy particular en mi vida y es que yo siempre supe que yo quería involucrarme con la música de lleno. O sea, yo nunca tuve dudas sobre eso. Nunca llegó un punto en mi vida en el que yo dije, a ver, ¿qué será? De pronto me meto aquí, de pronto derecho, de pronto, no sé, comunicación social. No sé qué hacer, no, yo siempre supe que la música era lo que yo tenía que hacer. Tuve Ujú, tanta esa certeza que incluso mi familia lo notó y ellos siempre me apoyaron con eso. ujú, Dale, o sea, ellos no me dijeron, no, pues que la música no se vive, eso no, o sea, yo corrí con la bendición de que siempre ujú. me apoyaron con eso. Entonces, los retos vinieron después, claro, cuando tú entras ya a estudiar música te encuentras con cosas que no te gustan, con cosas que tú dices, ay, pero ¿qué onda? O sea, sí, las matemáticas, por ejemplo, yo en el colegio, yo no sé cómo pasé matemáticas, creo que fue pura misericordia, porque ya me iba a tocar meter abogado, Sí, total. pero, pero duro, y cuando llegué a estudiar música me encuentro con matemáticas también, o sea, yo me encuentro ahí como que, ¿what? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, hubo varias pruebas que tuve que afrontar, pero desde el inicio yo siempre tuve claro lo que quería hacer. Súper. Hay algo que te quería preguntar y es que siempre como que cuando uno entra a la universidad, casi siempre los músicos, los cristianos son los más duros.
Sí, son en serio, o sea, en la universidad, los que están como involucrados en la iglesia son los mejores cantantes, los mejores instrumentistas, o sea, son los pro. Y uno ve, o en mi caso, siempre me decían, te estás desperdiciando. Y no te niego, siempre sentí como yo dije, uy, sí, ¿será que me estoy desperdiciando? ¿Será que estoy... eh, tuviste esa lucha y cómo hiciste? Porque en lo personal yo me sentí tentada y tomé la decisión y tuve que ser muy radical. Pero en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia para decir, no, no voy a hacer estas cosas, no voy a cantar allí, no voy a cantar allá, sino que me mantengo firme, acá estoy, de aquí no me muevo? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues a ver, en mi caso, cuando llegué a la universidad, yo llegué ya con un disco en mano. Mm, O sea, es una bendición. O sea, no puedo decir el disco más profesional y el más producido de todos, con el mejor sonido. No, un disco sencillo, sí, que tuve la bendición de hacer, pero seguía siendo un disco, ¿verdad? Y cuando tú dices, no, ya grabé un disco, es como que, wow, eso es impresionante. Y mi vocal coach de ese momento, Ani, siempre me dijo como que, oye, qué chévere, súper bien. Y yo siempre he sido como muy, muy loco, muy arrebatado, muy como arriesgado, ¿sí? Entonces yo me mando ahí como sin pensar en las consecuencias y me mando a cantar en los exámenes y hago y todo el rollo. Y una vez me escuchó una vez un productor muy reconocido, bueno, en la universidad donde yo estudié hubo muchas personas, o hay mucha gente que tiene muchísima trayectoria, mucha experiencia, que han ganado Grammys, que han ganado muchos reconocimientos a nivel artístico, produciendo gente importante. Y una vez me escuchó esta persona y me dijo, mira, necesito hablar contigo. Entonces Annie me dice, mira, este señor es importante y quiere hablar contigo. Y yo, bueno, listo, claro que sí. Fuimos a hablar. Cuando él se me acerca y me dice, mira, tú tienes muchísimo potencial con tu voz, tú puedes hacer mucho más de lo que te imaginas, así que quiero proponerte algo. Tú puedes llegar muy lejos, ¿sí? La única condición que yo te pongo es que dejes de hacer música religiosa. Vente, o sea, yo te llevo a Estados Unidos y en un año y medio te garantizo fama, te garantizo seguidores, te garantizo dinero, lo que tú buscas, todo lo que un artista quiere llegar a ser. Y yo dije, no, de inmediato dije, no, ¿qué tal? Mentiras, yo no dije eso, yo estaba pensándolo, o sea, yo no me las voy a dar de santo, yo no voy a decir, no, yo inmediatamente dije, no, no, ¿para qué? No, de hecho, después de eso entré como en una lucha interna y claro, empecé a luchar y yo decía, no, pero es que, ok, de pronto Dios utiliza esto para llegarle a más gente. claro. De pronto, ok, no, 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 sí, no, no, no. No, sí, de pronto sí, como que sí, pero yo en mi corazón sentía que no. Y yo siempre quería luchar contra eso, contra eso que yo tenía en mi corazón que me decía, no, no es por ahí, compadre. Y yo luché con Dios. Y Claro, recuerdo que tuve un ensayo en esa época con grandes personas que yo admiro y quiero muchísimo. Y uno de ellos se me acerca y yo no le conté a nadie, mira, ni le conté a mi mamá en ese momento. A no. nadie, yo me guardé esa lucha para mí mismo y pensé, y yo iba en Transmilenio pensando yo, ay, ¿será? Y en un año estaré diferente, ¿qué pasará? Y bueno, en fin. Y estábamos en un ensayo y esta persona se me acerca y no conocía absolutamente nada. Yo tiendo mucho a no dar a conocer o no ser tan evidente cuando estoy sintiéndome mal o cuando me estoy sintiendo triste. O sea, tiendo a ser muy, muy normal. O sea, no doy a conocer mucho mis emociones, ¿sí? Entonces yo estaba tranquilo y esta persona se me acerca y me dice, compadre, ¿cómo estás? Mira, es que yo siento algo muy fuerte para decirte de parte de Dios. Y yo me quedé así pensando como que, ok, suéltalo. Y él me dice, Dios te dice que Él va a cumplir el propósito en tu vida, pero que si vas a tomar el camino por el que estás pensando ir, Él no va a estar contigo. Entonces, para mí esa fue una respuesta, ¿sí? Porque ya Entonces, lo sabías, pero a veces uno necesita sí, eso, ¿no? claro, sí, a veces uno necesita, a ver, o sea, decide, hermano, ¿sí? Y yo en Como ese el momento empujón. sentí, claro, o sea, yo sentí de parte de Dios, tú puedes tomar ese camino, claro que sí, pero yo no voy a estar contigo. Y en ese momento yo supe, dije, no, puedo estar frente a millones de personas, pero sin que Dios esté, no. Puedo estar frente a 15 personas, pero que Dios esté, sí, claro. Entonces yo, por supuesto, al día siguiente fui a hablar con este productor, con esta persona. Obviamente iba súper asustado porque decía, "No, este man me va a madrear acá", porque pues no se ha de esperar que le digan que no a eso. Y yo le dije, mira, yo te agradezco mucho lo que me estás ofreciendo. Estoy seguro que mucha gente sueña con algo así, pero yo no puedo dejarle de cantar a Dios, porque por Él es quien soy.
Yo soy lo que soy por Él y tengo lo que tengo gracias a su misericordia. Y yo no voy a cambiar eso por un tiempo de fama. Entonces él se sorprendió, me dijo, bueno, piénsalo bien porque esto no se va a repetir. Yo le dije, no, ya no necesito pensarlo, pero de todas formas se lo agradezco. Entonces, sí, y han sido otras oportunidades, obviamente mucho más pequeñas, que me dicen, no, pero es que tú deberías estar ganando mucha plata cantando en bares y cantando acá Ujú. y allá. Y decían, no, o sea, el día que yo cante en un bar será el día en el que Dios me diga, ve y canta mi música allá y háblales a ellos de mí. Sí, eso es Ese cierto. día lo haré, claro que sí, pero no lo haré con la motivación del dinero o con la motivación del reconocimiento natural. Eso ya es Claro. algo diferente. Sí, sabes que se me surgió una pregunta ahí mientras te escuchaba hablar, y es que digamos que uno no puede tomar ese tipo de decisiones sin una convicción, ¿sí me entiendes? O sea, tú lo puedes tener en tu mente, tú dices, no, esto no se hace así, tengo que ir por este lado, Dios dice tal cosa, pero si eso no se vuelve una convicción en tu corazón, tú haces otra cosa. Claro. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo has llegado a tener ese tipo de convicciones que te mantienen así? Porque siento yo que eso también es como algo que tienes que ejercitar, ¿no? Es algo como que tienes que entrenar, el volver ciertas verdades, convicciones o conocimiento, una convicción. ¿Cómo has llegado a tener esas convicciones? Comunión con el Espíritu Santo. Ujú, Esa es mi respuesta. O sea, yo creo ujú, que entre más tiempo pasas tú con el Espíritu Santo, entre más tiempo... Y no puedo decir que yo todo el día ore y que todo el día estoy ahí. O sea, no, no, no. O sea, no me considero el más espiritual. Pero sí considero que cuando tuve mi primer encuentro con Jesús, eso marcó mi vida. Y me conecté con Él. Y mi espíritu se conectó con el de Él. Eso no ujú, significa que yo no me equivoque o que tome decisiones equivocadas. No, por supuesto, todo el tiempo uno está equivocándose. Pero tú sabes que tú lo amas, tú sabes que tú dependes de Él y tú sabes que si te alejas de Él, no habrá bien, ujú, ¿sí? No habrá algo que te haga feliz, no habrá algo que llene ese vacío, ¿sí? ujú. Entonces yo creo que cuando tú tienes eso en tu corazón, cuando tú tienes ese tesoro en tu corazón, ¿sí? El tesoro de la comunión con el Espíritu Santo, creo que por más que te veas tentado tú siempre tendrás esa fuerza dentro de ti de hacer lo correcto, de escuchar la voz de Dios, ¿no? Por eso mismo la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces yo creo que cuando tú tienes una relación con Dios, con el Espíritu Santo, una comunión diaria, real, te genera esa convicción. Estoy de acuerdo. Hubo algo que le escuché a un predicador hace un tiempo que me pareció muy enriquecedor en el sentido de cómo cambiar la perspectiva de las cosas. Y él decía como nosotros tenemos que dejar de hacer cosas por si son pecado o no, o si esto me va a hacer salvar o no, si gano o pierdo mi salvación por esto. Él decía, tenemos que empezar a hacer y dejar de hacer cosas por amor, porque lo amamos. Al final, por eso tomamos las decisiones de hacer o no hacer, o de ir o de no ir, porque lo amamos a él. Entonces me parece muy lindo eso que estás diciendo. Hay algo que he aprendido yo como en todo este tiempo, y es que no hay una carrera, más bien como que ser artista te hace ser muy constante, muy disciplinado. O sea, no hay una carrera que te haga, bueno, aparte de los deportistas, pero más como de la constancia y de estar ahí, de hágale, hágale, hágale. Ser artista como que te pide eso. Si no estás dispuesto a ser constante, si no estás dispuesto a ser disciplinado, si no estás dispuesto a perseverar, si no estás dispuesto a resistir, eh, pues como que no pasa nada. Entonces te quería preguntar, ¿cómo has aprendido eso? ¿Cómo has aprendido la constancia, la disciplina? ¿Cómo ha sido ese camino como de mantenerte? Porque a veces es lento, el proceso es lento. Sí, Entonces te quería preguntar, ¿cómo has aprendido constancia? ¿Cómo has aprendido a ser paciente en este proceso? fracasando, equivocándome, embarrándola, frustrándome. Todas estas cosas han sido ingredientes esenciales para el proceso, para que el carácter se forje, para perfeccionar el talento que Dios ha puesto en mí. Todas estas cosas. Sí, porque a veces, y mira, de hecho se me viene a la mente una frase que un día leí en un camión, en una carretera bien particular, o sea, en un camión, y dice, no envidies mi progreso sin saber mi sacrificio. Muchas veces una persona mira a otra que está progresando y que le está yendo súper bien y quiere eso,
pero no quiere pasar por el proceso que esa persona tuvo que pasar para llegar hasta donde está, Total. ¿sí? Entonces, desde mi comienzo en el canto, hablando ya netamente en el canto, porque en el piano, por la gracia de Dios, siempre me fue bien, aunque sí tuve retos, pero no fue mucho como la oposición de la gente. Cuando empecé a cantar, sin gustarme cantar, porque no me gustaba, yo entré a varias bandas cristianas, o sea, es que es lo más impresionante, cristianas, que me decían, tú no cantas bien, o sea, canta bajito o te apago el micrófono. Una vez me dijo esto el caballero ilustre, dueño, no, pues director de ese grupo, en ese momento, hace muchos años atrás. Y él me decía eso, o sea, canta despacio o te apago el micrófono. Y yo siempre canté con el micrófono en off. Siempre canté con el micrófono apagado. A mí me dolía, a mí me dolía. Y yo estaba ahí, y yo me empecé a frustrar. Empecé a decir, no, o sea, ¿será que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Será que esto es lo que yo tengo que hacer? No, entonces, pues nada, yo con el piano siempre he sido muy constante, practicando, tocando y todo, pero con el canto, al mirar estas cosas, al mirar toda esta oposición de la gente, empecé a bajar el rendimiento de estudio, ¿sí? Ujú. Después de eso, realmente dije, no, yo no vuelvo a cantar en mi vida, o sea, esto no, porque también iba una vez ensayando en la calle con mis audífonos puestos después de un ensayo, iba cantando y un taxista bajó la ventana, me llamó, yo me acerqué, pensé que me iba a preguntar algo, una dirección, no sé, pero me dijo, joven, dedíquese a otra cosa, usted canta una porquería. Yo tenía, ¿qué? ¿14 años? ¿13 años? O sea, obviamente todo esto causó mucha frustración dentro de mí, ¿sí me entiendes? Y yo no lo entendía, decía, ok, si Dios me llamó para esto, pues no tiene sentido. Se supone que la gente debería aprobarlo, ¿verdad? Claro. Pero no siempre es así, la gente no siempre aprueba lo que Dios te dice a ti que debes hacer, ¿sí? Entonces, pues es una locura, o sea, es una lucha interna entre confiar en Dios o confiar en la gente, entre lo que ves y entre lo que no ves, entre lo que crees y entre lo que realmente está pasando, Ujú. aparentemente, ¿sí? Entonces, es una locura y yo entré en eso hasta que llegó un punto en el que Dios me dijo, bueno, ¿a quién vas a escuchar? ¿A mí o a la gente? Entonces yo dije, no, pues sí, pues a la gente, ¿qué? O sea, si tú me has dicho que yo lo haga, pues lo voy a hacer. Ahora, eso no quiso decir que al día siguiente, pues ya, ¿no? Cantaba así súper fofo. No, de hecho sigo aprendiendo, pero fue un proceso lento y tuve que aprender también a aceptar mi voz, porque a raíz Ujú. de todos estos comentarios, de todo ese rechazo de la gente, empecé a odiar mi voz, empecé a detestar mi voz, como que no me gustaba lo que escuchaba. Y yo cantaba y no me gustaba. Entonces tuve que pasar por un proceso para aceptar mi voz y después iniciar el proceso para perfeccionarla, ¿sí? Han pasado muchísimos años desde ese entonces y yo puedo decir que hasta ahora Dios ha sido fiel y después la gente empezó a notar eso, ¿sí? Pero yo ya tenía en mi corazón la tranquilidad y la paz como para llegar después como a, no sé, a decirle, si ven que Dios dijo y si ven, miren, ¿dónde está el cantante? A ver, sí, no, o sea, no, 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 yo ya tenía paz en mi corazón porque Dios trabajó eso también, ¿sí? O sea, Dios Ujú. trabajó esa parte dentro de mí antes de perfeccionar mi voz, ¿sí? Entonces ha sido un proceso lento, pero sí ha sido constante. O sea, desde el momento en el que yo supe que Dios quería que yo haga esto y que yo decidí confiar en Él plenamente y ciegamente, y también, mejor dicho, escuchando mi voz terrible, decidí confiar en Él. Ha sido un tiempo en el que yo dije, no, voy a ser constante, voy a ser dedicado, voy a ser perseverante. Y yo sé que me va a costar, sé que van a haber momentos en los que quiera fracasar, en los que quiera, mejor dicho, renunciar y en los que quiera tirar la toalla, pero no voy a seguir en esos momentos, más que nunca. Y así lo he hecho hasta el día de hoy. Sí, total. Y yo siento que a veces el Señor está esperando que nosotros como que decidamos como aceptar lo que Él nos ha dado, como que aprendamos a amarlo cuando está en nada, cuando está el diamantico en bruto, cuando no se ve nada. Y Él como que cuando ya ve que nosotros como que lo aceptamos, lo amamos, como que Él nos hace como florecer, ¿no? Como que nos hace, nos saca la luz. Siento yo como que uno es algo que está por allá escondido y Dios cuando ya se da cuenta que estamos listos nos saca la luz y todo el mundo lo puede ver después. Ya todo el mundo, sí, imagino que ahorita todo el mundo te dice, no, cantas espectacular. De hecho, yo conozco a tu profe de canto, he trabajado con ella y vi un videito donde ella decía que cuando tú tenías tus exámenes en la universidad, todo el mundo entraba a escucharte cantar y que la gente empezaba a entrar a escucharte y eso es irónico y pues bueno, tal vez no sea muy santo, pero ojalá la persona que te dijo que cantaba horrible te esté viendo ahorita. Sí. Sí, pero bueno, em,
¿Qué es algo que te ha costado en el camino, como algo con lo que has luchado? Sí, no, yo siento que todos en el camino hemos tenido algo con el que uno dice, "Pues, pucha, me cuesta". En mi caso, a mí yo lucho mucho con el amor propio, es como mi cruz, es algo que todo el tiempo tengo que ir a Dios y Dios me cuesta, me cuesta. Pero en tu caso, ¿cómo, qué es algo con lo que tú has luchado y has tenido que siempre, como que te mantiene humilde? Yo siempre siempre siento que hay algo que te recuerda tu humanidad y que necesitas de Dios. En tu caso, ¿qué es? De pronto, no sé cómo suena lo que voy a decir, pero tal vez como que miedo al éxito. Ok. Sí, temor al éxito, porque yo siempre he sido una persona muy perfeccionista con lo que hago y siempre quiero que todo salga súper bien y que cada vez lo que yo vaya haciendo vaya en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. Y cada vez eso te exige más, cada vez eso te hace más visible ante la gente, te pone como una especie de vitrina en donde la gente te juzga, donde la gente habla de ti bien, mal, como sea que hablen de ti. Y de pronto el éxito trae muchas cosas que a veces uno no sabe si sabe manejar de la forma correcta o si va a saber manejarla de la forma correcta. Ujú. Porque a veces uno mira gente que está arriba, que empezó siendo hijos de Dios, empezaron siendo cristianos y que después perdieron el rumbo. Ese es un temor que tengo. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, ¿sí? Porque hay momentos en donde a veces la gente sí llega y te dice, oye, qué bien cantas, que todo esto, pero a veces sí me asusta un poco porque el ego también se ve halagado, ¿sí? Y a veces uno como que, uy, sí, lo hice bien, pero inmediatamente caigo en cuenta y digo, uy, no, pero se lo debo a Dios, ¿sí? Ujú. Entonces de pronto el temor a ser exitoso en lo que, en lo que se está haciendo ha sido algo con lo que yo he tenido que luchar, porque Dios quiere que cada uno sea exitoso, ¿sí? Pero también lucho mucho con el corazón, porque yo no quiero, o sea, de hecho mi oración realmente es, Dios, si la fama me va a alejar de ti, no me la des, no me la des. Eso se lo pido a Dios, ¿sí? Hubo un tiempo en mi vida en el que yo sí quería llegar lejos y ser reconocido y mejor dicho, que la gente cante mis canciones y llenar estadios, llenar, o sea, ¿por qué no? O sea, para Dios no hay nada imposible, claro, pero hoy en día mi prioridad más que todo eso es que Dios esté conmigo, es que Dios esté ahí y que Él esté orgulloso de lo que estoy haciendo, ¿sí? Ujú. Que no llegue el día en el que Dios me diga, todo está bien, tus canciones están bien, pero has perdido tu primer amor en mí. Te estás fijando más en esto. Te estás entregando más a esto, más que a mí. Sí, o sea, el día en el que pierda a Dios como mi centro, como el punto de partida, el punto de inicio y el punto donde todo acabaría. O sea, eso me asusta. Entonces yo diariamente trato de luchar con eso. Qué bien. Te quería preguntar también si en algún momento te has sentido cansado, porque a veces pues la vida artística es muy esforzada. Entonces, ¿te has sentido cansado? Y si lo has sentido, ¿cómo has vencido eso? Como que dices, no, voy, sigo. Muchas veces me he sentido cansado. Ahora estoy cansado. No, o sea, muchas veces uno se siente cansado, ¿no? Sobre todo cuando ya lo tomas como un estilo de vida, como una parte de ti, ¿ya? Que también es una carrera, es un trabajo, ¿no? Ujú. Porque yo lidio con eso también, o sea, no es solamente mi carrera artística o cantante o como cantante, sino también mi trabajo, produciendo gente, componiendo para otras personas. Hay momentos en donde yo me siento físicamente muy agotado, cansado, mentalmente cansado. Y yo llego acá y solamente quiero es dormir, no quiero hacer nada. Entonces, en esos momentos yo lo que hago básicamente es conectarme a Dios. No quiere decir que no esté conectado en otros momentos, pero Ujú. especialmente en este tipo de circunstancias, yo me desconecto de todo el mundo, me meto en mi habitación, simplemente me conecto con Dios, oro, me pongo a ver, no sé, una película, una serie, me pongo a ver Loki. Trato de distraerme, trato de distraerme y sí suelo tomarme 1 o 2 días para mí. Me meto con mi familia, me voy a comer con mi hermanita a algún lado, me voy a cine, trato de distraer mi mente y trato de disfrutar las pequeñas cosas que Dios también pone ahí para, ¿sí? Para Ujú. hacerme sentir su amor y su presencia, de cada pequeño detalle, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago en esos momentos porque muchas veces uno se agota, uno físicamente también como que siente que no da más, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago. Me parece eso muy sabio porque yo siento que cuando uno es joven, en mi caso me ha pasado muchas veces como que uno quiere hacer muchas cosas. Entonces uno
tiene 1000 cosas por hacer, tiene 8 trabajos, uno hace, uno va, sube, baja, la iglesia, las cosas, como que uno hace muchas cosas. Y siento que no tenemos a veces como la capacidad de parar, de decir, voy a parar un segundo, voy a tomarme un día en donde no voy a hacer nada, no voy a mirar, voy a quedarme quieto también. Entonces eso me parece muy sabio y creo que todos debemos aprender eso y es a quedarnos quietos en los momentos en que Dios también quiere que estemos quietos y que descansemos y que hablemos con Él y que paremos para también escucharlo, porque no sé si te pasa y es que a veces uno está como en tanta cosa que no escucha la voz de Dios porque no tiene tiempo. Claro, Sí, exactamente. Eso es así. total. Bueno, te quería ya preguntar también, estoy diciendo mucho eso hoy, eh, ¿cómo, si has tenido como un artista que ha inspirado tu carrera? O sea, que tú digas, uff, esta persona me inspiró en como tu interpretación o en eso, y una canción de esa persona que haya inspirado tu vida. Bueno, tengo dos. Mm, Funky y Alex Campos. La canción No vuelvo para atrás. Hubo un mm, tiempo en mi vida en el que el enemigo empezó muy sutilmente a meterse en mi cabeza y a través de mis oídos por la música secular de este género, ¿no? El tipo de reggaetón y todo lo que se escucha, que pues es música agradable, se podría decir, ¿no? Por la armonía, bueno, tú debes conocer del tema, por todo esto, ¿sí? Que gusta, ¿sí? Entonces yo empecé a escuchar mucho eso y eso hizo que yo empiece a desconectarme de mi familia, a desconectarme un poco de la iglesia y empecé a dejar de escuchar música que edificaba mi vida por música que no lo hacía. Entonces llegó un día en el que me hicieron escuchar la canción, mira, escucha esto, no vuelvo para atrás. Y desde ese día escuché esa canción y como que, que te abre la mente. o sea, me abrió todo, así, fue impresionante. O sea, esa canción Dios la usó mucho. Por supuesto, yo no rapeo, entonces me incliné mucho más hacia la música tipo Alex, más en esa onda, más balada, más pop, más rock, ¿sí? Pero son dos personas que yo puedo decir Dios las usó para bendecir mi vida. Sé que lo han hecho con mucha gente, sí, sé que han bendecido y marcado la vida de mucha gente, pero esa canción particularmente realmente fue quien me abrió, fue la que me abrió los ojos en ese momento. Súper. ¿Cómo fue ese proceso de descubrir tu estilo? Porque siento que para descubrirlo uno pasa como por muchos estilos, ¿no? Uno intenta, ¿no? Entonces, y sobre todo en la universidad, entonces hay como unos logros, ¿no? Entonces, que cante balada, que cante rock, que cante que cante lo que sea música colombiana, que cante jazz, que cante blues. Entonces, como que el encontrar el estilo es algo como que uno está todo el tiempo como, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, cómo fue tu proceso para encontrar como tu estilo, sin copiar como de nadie más? ¿Cómo fue eso, ese proceso? Bueno, yo creo que, yo creo que no hay nadie 100% auténtico. Mm, Yo creo que siempre uno tiene un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de todo, ¿sí? Con base pues en lo que uno está haciendo, por supuesto. Pero siempre ha sido como buscar la manera en la que lo que yo haga sea un poco diferente, ¿sí? Un poco y que tenga algo de especial, ¿sí? Al principio, cuando yo me incliné por Alex, empecé a escuchar solamente música de Alex, solamente su música, o sea, me metí tanto en el cuento que empecé a escucharlo tanto al punto de que yo me llamo Alex Campos. Y empecé, la gente me molestaba, me decía Cami Campos y todo el tema, y yo, no, no. claro, no, Entonces, nada, llegué a Bogotá después de eso a estudiar y pues ahí lo que tú dices, ¿no? Me tocó cantar música colombiana, me tocó cantar mejor dicho, en portugués, me tocó cantar una vez hasta en japonés, un montón de géneros. Entonces tú exploras ya en la parte técnica, por supuesto, las colocaciones de la voz, la impostación de la voz, ya conoces las diferentes técnicas, los diferentes mecanismos, todas estas cosas obviamente técnicas que tú puedes utilizar al momento de cantar, que suenan de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, en esos momentos yo empecé como a mirar que mi voz daba para mucho más de pronto que lo que yo hacía con mi voz cuando cantaba solamente la música de Alex. claro. Porque pues cada instrumento, refiriéndome a la voz, es diferente, cada voz es diferente, tiene lo suyo, tiene algo especial y es perfecta cada voz. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios la dio, punto. ¿Sí? Porque Dios nos dio la voz, por lo tanto es perfecta, ¿sí? Entonces, la voz de Alex es una perfección de Dios en su voz, en su instrumento. Mi voz es perfección de Dios en mi instrumento, ¿sí? Ujú. Entonces,
yo tuve que dejar de escuchar mucho a Alex un tiempo porque ya Claro. lo tenía tan metido que me salía la forma en la que él cantaba, la forma en la que él pronunciaba las palabras. Entonces, muchos me decían, de hecho, Javier Serrano, Juan Botello, que trabajan con él y han grabado casi que toda mi música y ahorita estuvimos en Bogotá grabando un DVD en vivo. Ellos muchas veces me decían, eso es muy Alex Campos, man, o sea, cambia eso, estás muy Alex. Y entonces, ay, Dios Es mío, muy sí. Alex. ¿Qué onda? Sí, cambia esto, cambia aquello. Y todo esto me ayudó muchísimo. Y por supuesto en la universidad también empecé a escuchar ya mucha música, me tocó escuchar mucha música y tener otras influencias porque me pedían que cante de cierta forma ciertos géneros. Y ahí poco a poco fui descubriendo cosas que yo sabía, que yo no sabía que podía hacer. Decía, wow, o sea, yo hice eso en serio. O sea, yo no sabía eso, ¿sí? Entonces ahí poco a poco fui descubriendo como un estilo ya más íntimo, más propio que me puede identificar a mí, ¿sí? Sí, obviamente tomando un poquito de cada persona. Ujú, súper chévere. Eso es muy importante porque a veces, digamos que, sobre todo los que estamos como en el gremio de los cristianos, a veces como no va a escuchar nada y no escucho nada y entonces uno es como que se encasilla solo en una cosa y entonces pasa eso, que uno termina como alimentándose solamente de una fuente musicalmente, estoy hablando netamente de lo musical, de una fuente, entonces empiezas a replicarlo todo. Entonces es muy importante eso que nos dices hoy de la importancia para el músico de escuchar otras cosas, de escuchar otros ritmos, de escuchar incluso lo que a veces a uno no le gusta, ¿no? Porque de cada género uno como que puede crecer. Y eso es muy importante. ¿Cómo es el proceso de composición de tus canciones? ¿Nos puedes dar un tip? ¿Cómo es el tema para ti que nos pueda como servir para también componer o algo así? Ok, bueno, antes de entrar a la universidad, yo esperaba que me llegue la inspiración. O sea, literalmente como que me quedaba sentado esperando. No, mentiras, pero sí cogía, por ejemplo, la guitarra, empezaba a tocar y a buscar por ahí, y a veces salían cosas, a veces no salían cosas. Ujú, Pero cuando llegué a la universidad, comprendí que un buen compositor debe ser capaz de convocar esa inspiración en cualquier momento. ujú. Tuve un profesor que me hizo componerle al papel higiénico. Al papel Súper, no, higiénico. pero un gran No, ejercicio. pues claro, me dijo, es nada, es que al amor todo el mundo le compone, es muy fácil, compóngale al papel higiénico a ver qué sale. Oh, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, ¿yo qué hice? Y es lo que sigo haciendo. Yo lo que hago es, sobre aquello a lo que le voy a componer, escribo sus cualidades, sus características, ¿sí? Para que, pues en este caso, ¿para qué sirve, no? Ujú, O sea, ¿cómo es el papel higiénico? ¿Qué tiene? Algunos tienen doble hoja, son blancos, huelen rico, bueno, diversidad de cosas, ¿sí? Entonces yo empiezo a nombrar características o cualidades de aquello a lo que le voy a escribir y después pienso el rumbo que le quiero dar a eso, ¿sí? Si ok. quiero que suene algo como una parodia, pues tiene que ser un género acorde a eso. Si quiero que suene algo serio o un mensaje o una reflexión, tiene también que ir con base a eso, ¿sí? Entonces, esa es como mi forma de componer últimamente. Si alguien llega y me pide, mira, quiero que le escribas a esta persona, por ejemplo, a mí llegan muchas personas a pedirme que les componga a sus novias. Ok. Entonces me dicen, no, mira, escríbele esto a mi novia, por favor. Y bueno, yo creo que eso es algo especial, porque para mí las mujeres son una bendición de Dios. Entonces, recién hace poco saqué un sencillo que le escribí a mi mamá, una canción, se llama Historia de una madre. Y claro, yo lo que pido cuando llegan estos casos es, ok, pásame un texto con lo que tú quieres decirle y Ujú, pásame una referencia musical a cómo quieres que suene. Entonces, ujú, yo, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Cojo el texto, lo leo, interiorizo y trato de ponerme como en los zapatos de esa persona. O sea, si yo fuera él, ¿cómo lo diría? Entonces, en esos momentos se me facilita. O bueno, alguien que dice, no, mira, es que yo estoy muy mal con Dios y siento que necesito reconciliarme con Él. Ok, pásame un texto y yo también me pongo en sus zapatos, que me es mucho más fácil, porque a veces yo también siento que estoy mal con Dios. ¿Sí? claro. Entonces, ok, yo me pongo y me pongo a tocar, ok, a Dios, ¿cómo le gustaría escucharme? Sí, en ocasiones, cuando escribo una canción para Dios, también trato de ponerme en los zapatos de quienes estoy componiendo. Por ejemplo, si yo fuera David en esa circunstancia, estoy leyendo el Salmo, como él se expresa. Wow, o sea, debió sentirse súper mal. Listo, Ujú, utilicemos eso, ¿sí? Entonces, yo lo hago de esta manera, ¿sí? Entonces, ese es un pequeño tip para composición, un asunto muy sencillo, pero muy importante. Las cosas importantes a veces están en los pequeños detalles. súper. ¿Qué es lo que viene para ti? Sé que estás grabando el DVD, es un disco, ¿qué es? Cuéntanos sobre el DVD.
Bueno, yo soy muy loco, soy muy arrebatado, se me ocurren cosas y Dios como que me sigue la corriente y a veces digo, Dios, o sea, es increíble que tú estés aquí en esto, o sea, es impresionante. Mira que iba a hacer un concierto al principio, cuando el dueño de la Escuela de Música y Audio, Fernando Sor, me llamó y hablé con él, él me dice, hagamos un concierto virtual, por supuesto. Hagamos un concierto, yo, listo, usted pone la mitad, yo pongo la mitad, hagámoslo. Hablé con mi equipo, hablé con los músicos, hablé con Javi, con Juancho para ver si ellos pueden estar. Y me dicen, ¿y por qué no haces un DVD? O sea, graba, aprovecha las herramientas que tienes, aprovecha las consolas que hay en ese lugar, aprovecha las cámaras, pues graba algo bien hecho. O sea, sí, tú estás en tu carrera queriendo crecer y estás abriendo brecha, pues saca buen material, no solamente un concierto y ya. Ujú. Entonces yo dije, no, pues sí, claro, pues hagámoslo. Entonces me mandé por allá. Y ya cuando llegó el momento, o sea, fue una locura. O sea, una grabación es una grabación. ¿Eso qué significa? Que me tocó repetir cada canción no sé cuántas veces. Sí, o sea, terminé cantando como 60 canciones, 70 canciones, repitiendo. Y fue una locura, o sea, pero yo miré a Dios en cada detalle. Yo cuando me metí en esto, yo le dije, Dios, tú verás, yo me metí en esto y apóyame, o sea, si tú estás en esto, pues échame la mano, ¿no? En la parte de provisión, porque pues no, o sea, listo, una cosa era el concierto y otra cosa ya fue la grabación de DVD y audio, que obviamente los presupuestos se elevaron Claro. así, o sea, los tenía junto a mí, pero el momento en el que ya se fue grabación, DVD, como que ya no los vi ahí, los vi allá arriba, como que, ah, se subió mucho. Entonces, Dios, tú eres mi proveedor. Si tú quieres que yo haga esto, provéeme de donde sea para poder sacarlo. Y así fue. Y el día en que ensayamos, mira, es que fue una locura. Ensayamos 5 horas y grabamos un DVD de 10 canciones en una tarde. Eso no se logra. O Claro. sea, me decían los chicos, o sea, es que usted es muy de buenas. O sea, yo decía, no, es que es Dios. O sea, Dios está aquí, porque es que hacer eso en el tiempo en el que lo hicimos y como lo hicimos y con esa rapidez, o sea, no se logra. Y los que son músicos aquí y han estado en grabaciones lo entenderán. Es muy difícil de hacer, sobre todo una vaina en vivo, una grabación en bloque que requiere de mucha más precisión, requiere de mucho más estudio, de más ensayo, de más acople. Y nosotros ensayamos solamente 5 horas y grabamos 10 canciones. Ujú. Entonces, yo creo que Dios ha sido muy fiel conmigo, o sea, y yo muchas veces pienso como que, uy, o sea, esto no me debería pasar a mí. O sea, a veces miro mi vida y digo, Dios mío, o sea, Él es tan bueno, Él es tan fiel, Él es tan increíble que wow, o sea, me sorprende. O sea, Dios siempre me sorprende y siempre supera mis expectativas, ¿sí? Y cumple los anhelos de mi corazón, ¿sí? Ujú. Y bueno, pues básicamente estamos en este proceso, se viene el DVD con las canciones y confiamos que Dios va a usar eso para bendecir a la gente también. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido en tu relación con Dios en los últimos años? Una lección que Dios te haya enseñado que te haya cambiado también la vida. Que a veces los no de Dios también bendicen, porque a ¿Y qué veces uno está puedes decir? acostumbrado a que le diga Dios, sí, mijo, sí, 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 pero a veces Dios te dice no. Entonces, ahí, ¿qué onda? ¿Sí? Ujú. No, pero ¿por qué si yo quiero esto? No, no. Entonces, y más allá entiendo por qué no, ¿sí? Ujú. Entonces, yo he aprendido a preguntarle a Dios más que el por qué, he aprendido a preguntarle para qué, qué Ujú. buscas con esto. Entonces, esa ha sido una lección que yo he aprendido en mi caminar con Dios, que los no de Dios también bendicen. Y para terminar, un consejo que le quieras dar a toda la gente de tutoriales cristianos, toda la gente que está en este proceso de aprender su instrumento, que tiene sueños, que tiene anhelos, ¿qué consejo le puedes dar? Bueno, en primer lugar, felicitarles porque quieran formarse, porque es muy bueno formarse, es muy bueno estudiar, es muy bueno perfeccionar los talentos que Dios ha dado y los felicito, es un reto, rétense, arriésguense, o sea, mejor dicho, vayan por lo que sueñan confiando que Dios está junto a ustedes. Si ustedes tienen sueños grandes, van a conocer ese Dios grande, porque Dios es un soñador, ¿sí? Y si Dios les ha dicho, ve y hazlo, solamente vayan y háganlo, ¿sí? Porque la tierra prometida puede estar ahí esperando por ustedes, pero no va a ir hacia ustedes tienen que ir hacia ella. Y no lo van a poder hacer sin la mano de Dios, así que todo lo que hagan, y encomiéndelo a Jehová y confíen en Él, que Él va a hacer sobre la marcha. Les invito a amarlo, a enamorarse por completo de Él, que cada cosa que hagan la hagan como para Él y no para los hombres. Que no miren este proceso como un proceso como
como solamente técnico, ¿sí? Sino que lo disfruten, que lo miren como un proceso para crecer, para gozárselo, ¿sí? Sobre todo en el tema del canto. A los chicos que escuchen esto, que estén en el canto, que estén en la guitarra, en la batería, en cualquier instrumento en el que estén, en el piano. Miren esto como una oportunidad para decirle a Dios cuánto lo aman. Si uno está enamorado de una persona, uno va a querer que esta persona se sienta bien, uno va a querer que esta persona sepa que la amas. Si vas a hacer cosas por esa persona, si tú amas a Dios, tú vas a querer hacer lo mejor para Él, ¿sí? No se conformen solamente con lo poquito, vayan cada vez por más, siempre buscando la presencia y la voluntad de Dios. Así es, Camilo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación hoy. Ha sido un privilegio hablar contigo y deseamos que el Señor te siga sorprendiendo mucho, mucho en este nuevo tiempo para ti. Amén, Lee. Muchas gracias a ustedes y pues pero muchas bendiciones. Ay, sí. Este fue el 9º episodio de Behind the Curtains. Este y todos los jueves no te pierdas Behind the Curtain, el nuevo podcast de tutoriales cristianos, donde conocerás el proceso y las historias no contadas detrás de los ministerios más influyentes en la música cristiana. Behind the Curtain, jueves 9 p.m. hora este, por Facebook Live.